Hola a todos, a todas, a todes. Estoy iniciando acá esta segunda transmisión en vivo, que es de este ciclo que llamamos Danza y Bienestar. Bueno, mientras les voy dando la bienvenida, quiero contarles. Hola Irene, ¿cómo estás? Está empezando a llegar la gente. Quiero contarles que hoy día voy a estar con nuestra segunda invitada, también del área de la salud. Ella es psicóloga, Dani Ramírez, desde Arauco, desde la 8ª región. Y bueno, le voy a dar el pase en unos momentos para que nos cuente acerca de ella, acerca de su experiencia, tanto como psicóloga, pero también como bailarina, como estudiante de danza, específicamente estudiante de danza del vientre, perdón. La voy saludando, ahí entró la Dani igual, al Instagram. Quiero contarles por qué yo me estoy motivando a hacer este ciclo, como, ¿por qué? Mientras les voy dando la bienvenida Acá estoy inaugurando cámara nueva. No sé si se nota. Dígame a alguien si se nota o no se nota, pero estoy inaugurando cámara nueva. Bueno, este ciclo se llama Danza y Bienestar, que son dos ítems que obviamente configuran lo que hoy día es Muladhara Danza y Bienestar, estos dos grandes temas que por lo visto están bien de la mano, ¿no? Y cómo de alguna forma empezamos a aterrizar estos conceptos, porque sí, las personas que empezamos a bailar, al poco tiempo nos empezamos a dar cuenta de que bailar nos hace bien. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Hay mucha información detrás de eso, hay un montón de ciencia detrás de eso, hay tanta información que pueden aportar, como estuvo Bastián la semana pasada, información que puede aportar Dani hoy día, que es psicóloga y que además, chiquillos, trabaja con adolescentes. Entre toda la gente con la que trabaja con adolescentes, que es una edad tan crucial en la que uno igual define quién es, o una de las tareas es definir quién es, y cuáles son las cosas que te gustan, y parte importante del definir quién es uno también es definir la vocación, lo que a uno le gusta. Entonces, bueno, quiero partir desde ahí un poco con mi experiencia personal para no aburrirlos después con esto. Cuando yo era adolescente, cuando tuve a mis 15, 16 años, me diagnosticaron una depresión y un cuadro ansioso asociado. Y la verdad es que estaba muy perdida en la vida, no sabía nada. No veía luces de lo que era la vida, de lo que era el futuro, no me veía a mí misma haciendo un montón de cosas. Y la verdad es que estaba Y de casualidad, conocí la danza cuando tenía casi 18 años. Y al igual que muchas personas han dicho antes, la danza me salvó. Y bueno, a raíz de eso también me dediqué a estudiar psicología. conocí la danza cuando Y tenía hoy día estoy casi 18 en años. esta tarea Y al igual que muchas monumental, personas han gigante, dicho antes, la danza de me salvó. complementar ambas cosas, de tratar Bueno, de a raíz de esto ver también cómo me dediqué las a prácticas estudiar físicas, no psicología. solamente la danza, el deporte, Y la hoy día estoy meditación, el en yoga, esta tarea pueden monumental, contribuir a gigante, la calidad de vida de las de personas. complementar ambas Como cosas, lo de comentamos tratar en de el ver encuentro cómo pasado, estos las son prácticas recursos que no físicas, no vamos a decir solamente la completamente danza, el gratuitos, deporte, la... porque hay que pagar, obviamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder bailar, para poder meditar, para poder hacer yoga, solamente necesitas tener un cuerpo y ganas. No es necesario, como de repente nos dicen, meternos medicamentos, no es necesario de pronto pasar por esta experiencia no tan grata de estar en el tratamiento farmacológico, ¿ya? Entonces, esto no es solamente un mito urbano, no es solamente una creencia hippie, y de eso quiero hablarles en este ciclo, ¿ya? La danza, la práctica de la danza, tiene efectos que son medibles y objetivos en el bienestar de las personas.
y en particular todo lo que son las actividades físicas, como lo hablamos la semana pasada, tienen un efecto que puede ser comparable e incluso mayor a los medicamentos, a los antidepresivos y a los ansiolíticos. ¿Y cuántas personas hoy día están en tratamientos por ansiedad, por depresión y por estrés? Especialmente en el contexto en el que estamos hoy día, en una pandemia, en una crisis económica y si además eres de Chile, en una crisis política y social. Entonces, todo lo que es salud mental, ¡fum!, se ha ido por las nubes. Seguramente conoces a alguien, seguramente en algún momento o ahora, no tiene nada de malo, has sido una de esas personas. Y no está mal, chiquillos, no está mal. Las reacciones de ansiedad, depresión y estrés son reacciones normales ante una situación que no es normal. No estamos viviendo una situación que sea normal, ¿ya? Así que bueno, de esa y muchas cosas vamos a hablar porque el cuerpo tiene la súper capacidad de sanarse a sí mismo. Así que muchas gracias por estarme acá escuchando. Hola Ángel, hola Romy. El cuerpo tiene la súper gran capacidad de sanarse, chiquillos. Y ese es un recurso al que todos podemos acceder. Todos podemos acceder si tenemos un cuerpo. Lo único sí es que necesitamos ganas. Ya de repente este sistema como que nos lleva a querer lo inmediato. Como decía Bastián la sesión pasada, si el doctor no te da una pastilla es que el doctor no me hizo nada, solamente me conversó. ¿Ya? Y el cuerpo, la danza, las prácticas físicas en general tienen un tremendo potencial, pero obviamente también necesitan que nosotros pongamos de nuestra parte. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a dejar a la invitada del día de hoy. La invitada del día de hoy es Daniela Ramírez, ella es psicóloga, colega mía, es de Arauco, ¿ya? Y trabaja con adolescentes y con adultos. Hoy día vamos a hablar acerca de su experiencia clínica y Dani también es bailarina de danza del vientre, actualmente es estudiante de Muladara, por ahí nos conocimos. Así que, hola Romy, ¿cómo estás? Así que por ahí vamos a estar conversando no solamente desde la experiencia de afuera teórica, sino que Dani también nos va a estar contando cómo ha sido esto de estar bailando, viviendo tan lejos. Bueno, no tan lejos, pero viviendo en un lugar donde ella en algún momento se encontró como sin redes para hacer danza. Así que bueno, les voy a dar la bienvenida a Dani. A ver, la voy a invitar por aquí y esperamos. Para darle un poco el contexto a la Dani, hola querida, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Dani? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Me ves y me escuchas? Yo te escucho bien. ¿Alguien de los conectados podría decirnos si es que se escucha bien? A ver, veamos. Veo un corazón volar. Ah, hay un corazón volando ahí. Ahora sí escucho. ¿Escuchas bien? Ahora sí, sí. Ok. Bien, bien, dicen acá. Gracias. Hola, Pame. Bueno, la Irene igual dice que se escucha bien y la Angie igual dice que se escucha bien. Ya estamos conectados, bacán. Bueno, para darle un contexto a esta información, esto yo ya lo dije un poco, también lo dije en el encuentro pasado, pero bueno, hay dos cosas que son súper importantes. Primero, el año pasado, año 2020, las consultas a psicología y psiquiatría por salud mental aumentaron en un 50% y más. ¿Ya? Los principales cuadros por los que la gente consultó el año pasado fueron ansiedad, depresión y estrés. ¿Ya? Y si bien estas cifras son alarmantes, porque se dice que la pandemia del año pasado era el coronavirus, pero la verdad es que no, la pandemia del 2020 es la salud mental y probablemente la de este año también. Por eso este tema es importante, por eso lo estamos hablando ahora, no lo vamos a estar hablando el otro año ni el año pasado.
Y también es súper importante entender que ir al psicólogo todavía es un tabú. La gente todavía cree que ir al psicólogo es porque tú tienes un problema, estás loco, estás mal. Entonces, si bien las consultas en psicología y psiquiatría aumentaron en más de un 50% el año pasado, ni siquiera el 50% de las personas que han manifestado estrés, síntomas depresivos y ansiedad realmente han consultado, lo cual es dramático. ¿Qué te parece a ti, Dani? Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo en realidad en todo. Lo he visto también en la consulta. Lo que más han aumentado mucho la demanda de poder consultar, pero opino lo mismo de que en realidad la pandemia de la salud mental, bueno, se vio acrecentada el año pasado, pero yo creo que viene hace mucho tiempo y no se le ha puesto ojo, nunca se le ha puesto mucho ojo al tema de la salud mental, como que siempre es como tirado, como relegado el tema de la salud mental. Y muchas cosas o afecciones que tú hablabas la semana pasada con Bastián, que son quizás físicas o que la gente primero consulta a un médico, ¿cierto? Muchas tienen relación con el alto nivel de estrés, con el individualismo en el que vivimos en la sociedad, y todo eso va gatillando como un esquema o un contexto en las personas que hace que se estresen más y que vayan presentando patología. Por ejemplo, la crisis de pánico, la angustia, la ansiedad son como lo más común y la gente no cree que está solamente estresada y como que trata de omitir estas sensaciones que son físicas, que las sienten, pero en realidad es como una cuerpo y por eso a mí también, igual que tú, me hace mucho sentido el tema de la conexión del cuerpo y la salud mental, porque de alguna manera el cuerpo sí nos tira alarma, sí nos avisa que algo está pasando. Sí, por supuesto. Y bueno, la semana pasada también le dimos este contexto a la entrevista con Bastián, que la distinción entre mente y cuerpo es teórica. No existe la mente y el cuerpo en el otro lado, sino que está todo súper conectado. Cuando nos sentimos bien, porque no sé, el niño que nos gusta nos dijo, nos pidió pololeo, no sé, cualquier cosa. Obviamente eso se siente en el cuerpo también. Y cuando nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas, y en particular el estrés es un poco eso. El estrés muchas veces son las demandas de afuera, pero es también cuando nosotros creemos que no somos capaces de hacerle frente. Y esos son pensamientos. Cuando uno cree eso, se gatilla toda una serie de reacciones corporales. Así que, por supuesto que sí. Entonces, la danza, la actividad física, antes de entrar a la danza propiamente tal, hablemos de la actividad física. La actividad física nos permite conectar con el cuerpo y de alguna forma empezar a ser un poco más sensibles a sus señales. Tú, Dani, bueno, haces danza también, así que lo puedes comentar desde tu experiencia, sin ir más allá. Sí, mira, antes como para agarrar un poquito de lo que estabas hablando, como me llegaron muchos pacientes adolescentes el año pasado, y me llamó mucho la atención la desconexión que tenían ellos con su propio cuerpo. Eso me llamó la atención. El que tú decías como, no, que mi papá o mi mamá quiere que me deriven al psiquiatra porque necesito un medicamento, y yo les decía cosas tan simples como que podían salir a caminar o que podían tomar sol, que lo comenté ese día cuando ustedes estaban hablando en la entrevista con Bastián, y empecé como a darle casi como, ya, te doy la receta, pero la receta es como ir a caminar, hacer deporte, bailar o hacer alguna actividad que te guste. Y eso empezó a generar cambios. Entonces, eso también, vi cambios positivos en los pacientes, pero también lo apliqué en mí, porque a todos nos afectó en realidad la pandemia, a todos nos vimos encerrados en algún minuto. Y tanto del tema como laboral, de ir soltando cadenas, como ya de no depender de una institución quizá, sino que dedicarme a trabajar sola, o más independiente y con las líneas y creencias que yo tengo respecto a la salud mental, que me hacían sentido a mí, pero también hubo esta desconexión de la danza en un tiempo y lo sentí físicamente, me sentía como más decaída, o sin ánimo,
o de repente como cuando esa sensación como que estás aburrido, no tienes nada que hacer, y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y a veces ocupaba el recurso y decía, ya voy a bailar sola, si total igual aprendí en algún momento y sé algunas cosas, entonces me voy a parar al espejo y voy a poner música y voy a bailar. Y me sentía súper bien, y después había algo que me decía, no, no lo hagas, no lo hagas, y es como la resistencia de repente que uno mismo se pone como se hace zancadilla, uno mismo se va haciendo como los obstáculos, se los va poniendo uno. Y bueno, empecé a ver, yo te seguía, ¿cierto?, en redes sociales y había participado contigo en un taller en un verano, antes de que empezara todo esto de la pandemia, que fue como la última experiencia que tuve presencial. Y después dije, bueno, ¿por qué no online? Si hago terapia online y la terapia online ha funcionado, igual tenía como cierta incertidumbre respecto a si iba a tener el efecto que uno tenía cuando trabajaba con los pacientes presenciales, y empecé a ver que sí habían cambios. Entonces, si hay cambios de esta forma, y yo le digo a mi paciente y los motivo a que ellos hagan cosas por ellos, porque yo no voy a hacer cosas para mí. Así que ahí fue cuando hablé contigo, ¿cierto? Fue como en octubre o en septiembre, y empecé en octubre contigo. Y sí, sentí muchos cambios en el tema como de la energía, en la motivación, por ejemplo, en estar como atenta, a ir aprendiendo los movimientos nuevos que tú nos enseñabas. Me mejoró la atención, por ejemplo, la concentración también, como te decía, la energía, la motivación. Entonces empecé a ver ese cambio, entonces eso me motivó como a querer seguir y decir, bueno, esto igual me ayudó de alguna manera, y yo creo que a las personas que somos como de lejos, donde no hay academias de danza, claro, yo no quedo tan lejos de Concepción, yo puedo viajar 1 hora, ya puedo hacerlo, pero en este contexto no se puede. Y también facilita el acceso a que ya se haga como más masivo esta posibilidad de encontrar formas de moverte, que no solamente sea caminar o trotar, porque también hay muchas personas que no les gusta hacer actividad física solos o solas. Y no se motivan porque les falta una persona que los acompañe, por ejemplo. A mí me pasó con la danza, que yo siempre tenía como este tema de que me gustaría bailar cuando partí bailando, y me daba como lata ir sola. Me pasó eso cuando tenía como 20, creo, hace tiempo ya, y hasta que animé a mi hermana y fui con ella. Y mi hermana le cargaba el tema de la danza, así mal, no le gustaba, así casi que fue obligada por acompañarme, y después fue como, en realidad fue la excusa, porque después me quedé bailando sola, ella se fue, no volvió más a la academia y yo seguí bailando. Así que ahí he tenido como estas intermitencias. Entonces, las intermitencias me ocurrían, por ejemplo, en estados o periodos que yo me sentía más estresado, como más cansada, o incluso a veces como con ansiedad, como que torpemente hacía el tema de dejar de hacer cosas. Y eso obviamente no me ayudaba en nada. Pero ahora ya como que de alguna manera entiendo que esta es una forma para mí que me hace mucho sentido de poder sentirme bien, y como una vez leí en algún artículo que si algo te sirve a más de lo mismo, es como una fórmula, y lo he aplicado con los pacientes y de verdad que les ha ayudado, quizás no lo mismo mío, pero sí como cosas que yo sé que a ellos les van sirviendo porque me han contado las estrategias que han usado, y ir repitiendo eso, como que les puede ir ayudando también. Dani, bueno, tomaste dos temas súper importantes que me gustaría rescatar. Primero es como esta cosa de la panacea de la danza. O sea, este no es un en vivo de que la danza sea la panacea y que váyanse todos a bailar y la danza es el único camino. No, no es para nada eso. Como tú dices, esto se trata de ir buscando estrategias. Hay personas que conectan con la estrategia de la danza, como tú, como yo, como muchas de las personas que quizás están conectadas en este momento, el yoga, la meditación, etcétera. Pero esto no significa que la danza sea la panacea, para nada. Se trata de ir buscando estrategias. Y lo otro es como, me dio risa, porque como que en algún momento, como que a lo mejor te viste como en Casa de Herrero cuchillo de palo, de la danza, como diciéndole a los pacientes que hagan danza, que se muevan, y tú no lo estabas haciendo. Exacto. Sí, y es chistoso, o sea, no es chistoso, pero sí, pues pasa a veces, pasa muchas veces, y uno ahí empieza a ver como sus propias contradicciones también. Y Dani, bueno, también empezaste a hablar de que este año te llegaron más personas. Yo creo que afortunadamente afortunadamente dentro de los desafortunados de la situación, los psicólogos empezamos a tener más trabajo. Y lo sentimos.
lo sentimos. Yo quiero preguntarte en ese sentido, partiendo de la idea de que todo lo que es mental está en el cuerpo también. ¿Cuáles fueron las principales consultas de las personas durante el 2020 que estaban relacionadas también con ciertos temas de la salud, mal dicho, física? No sé si me explico con la pregunta. Por ejemplo, personas con estrés que a lo mejor tenían dolores de espalda, no sé. ¿Qué cosas viste tú el año Sí, pasado? mira, me empezaron a llegar que ya habían consultado en lo médico, ya habían ido a consultar, como dices tú, por dolor de espalda o por parestesia, esto que cuando se te duermen las manos, que se le duermen ciertas partes del cuerpo, Oh, eh, qué heavy. dolor de pecho, que en realidad no es dolor de pecho, es como esa sensación de que tienen como algo que les está pisoteando y no les deja respirar. Entonces ya habían como consultado y no habían encontrado, los medicamentos no le estaban haciendo efecto, entonces se abrieron a la posibilidad, pero en realidad lo que vi como, así como un denominador común, es que la pandemia, bueno, dentro de todo lo malo, obligó a la gente a meterse como tanto a encerrarse en su casa como a encerrarse en su casa interior en el cuerpo. Entonces empezó a enfrentar situaciones que quizás no les estaba poniendo atención, como ese dolor que tenían en el cuerpo, que como te decía al principio, son esas alarmas que te va tirando el mismo cuerpo de como pon atención a esto, preocúpate de esto, o no sé, como date tiempo, cosas de ese estilo, que antes como que pasaban porque tenían que ir a trabajar por el horario, por todo lo que implicaba la rutina diaria de la vida y que se volvió mucho más lento durante el año pasado, que como que siento que obligó a la gente como a enfrentar aquellas cosas a las que no estaban poniendo atención. Entonces me llegaron, por ejemplo, pacientes adultos que en 23 años no habían visto ningún psicólogo o psiquiatra o nadie del área de la salud mental y ahora recién se estaban dando cuenta que estaban con un burnout o estrés crónico respecto a su trabajo y que no estaban felices en su trabajo. Y antes nunca se habían percatado de esos temas. Entonces, igual es súper potente para una persona llevar 23 años trabajando y darte cuenta de eso a esa altura, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera ir haciéndole un acompañamiento. Y en el tema de los adolescentes, como también que también vi varios adolescentes, lo que más común era temas de estrés, de ansiedad, temas de conducta, de trastornos de conducta alimentaria y depresión. Esos fueron los temas como más comunes y como decía hasta al principio, no siempre la estrategia fue bailemos, con algunos sí, si de repente ocupé estrategias de ese estilo como movámonos y hagamos algo en ese, porque a la persona le hacía sentido el tema del baile, pero tengo muchos pacientes que creo que te lo comenté cuando hablamos por teléfono, que son súper buenos para dibujar y no veían lo bueno que eran, incluso cómo ellos por medio del dibujo pueden ayudar a otras personas, no lo veían como un recurso, lo veían como una entretención simplemente, no veían toda la potencialidad que ellos tenían al tener ese don para poder dibujar o ese talento. Entonces, Dani, dime. perdón, ¿de qué manera descubriste tú que un adolescente podía ayudar a otros a través del dibujo? Mira, fue por un tema como personal en realidad, porque mi hermana dibuja, ella hace caricaturas y dibuja, y una vez me mandó dentro de la pandemia un video, ella vive en Holanda, hace 6 años, y ella me mandó un video donde ella le mandó a un hogar de niños en Nigeria, en Noruega, perdón, le mandó dibujos que ella había hecho, pero dibujos para colorear, y ella los dibujó. Entonces, ella le mandó estos dibujos y me mandó el video de las monitoras que le habían mandado después un registro visual de que los niños estaban felices con los dibujos y le pidieron más dibujos. Entonces, desde ahí, cuando yo conversaba con mi paciente, como que me vino este recuerdo y le conté esta historia, que era una historia cercana y que yo sé que dio resultados. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? Y ahí la ayudé a gestionar con un jardín infantil donde hay niños de escasos recursos, donde ella podía dar un aporte o crear felicidad por medio de esta arte que ella hacía. Ella dibuja dibujos digitales, esta paciente. Entonces, que igual era súper difícil, que no sé cómo lo hace, pero son dibujos muy, muy bonitos.
y hace dibujos como entretenidos para niños chiquititos para que los puedan colorear. Y el jardín obviamente me dijo que sí, yo le hice esa gestión y después ella le hizo llegar los dibujos. Y después el jardín publicó los dibujos de ella en la página para que los papás pudieran acceder si querían imprimirlos más o si querían ir a retirar los dibujos impresos al jardín. Y resultó súper bien, incluso después ella ayudó a otra amiga que también dibujaba a poder hacer esta misma acción. Entonces como que se fue generando esta red donde ella se dio cuenta que no solo podía ayudar a otros o a entretener a otros con su arte, aportándole como romper rutina dentro de la pandemia a estos chiquititos que estaban encerrados en sus casas, sino que también podía motivar a otros niños de su edad a hacer lo mismo. Entonces eso fue como algo súper importante para ella porque se dio cuenta y integró que ella sí puede hacer otras cosas o sí puede hacer un aporte, porque en realidad ella no sentía que fuera un aporte para nada. Qué seca, Dani, qué seca. Qué linda historia porque muchas veces, bueno, para quienes se están conectando, voy a hacer un pequeño paréntesis. Este espacio es un en vivo porque la idea es que ustedes puedan comentar, puedan hacer preguntas si es que quieren. Obviamente si están acá es porque el tema les interesa o les toca de alguna manera, ya sea porque trabajan en esa misma área o porque personalmente sienten que esto puede ser de utilidad. Entonces, si tienen preguntas, vayan dejándolas, si tienen comentarios, vayan dejándolas, vamos a estar respondiendo todo al final. Acá la Irene dice que es importante compartir los talentos con los otros también. Y de ahí me quiero tomar un poco porque la psicología de pronto se vio en algún momento como vista como esta ciencia que trabajaba desde el déficit, así como de lo que estaba mal, del síntoma. Y qué importante es cuando aparecen personas como tú, por ejemplo, que trabajan con los recursos de la persona, con lo que la persona ya tiene, con lo que la persona ya hace bien, con lo que la persona se siente digamos, como sin rollo, por decirlo de alguna forma, el tecnicismo, como estas áreas libres de conflicto. Qué importante es trabajar con eso desde ahí y eso ampliarlo, más que de repente estar horas y horas y horas hablando de lo que la persona hace mal, de los miedos que tiene, de cómo, no sé, se ha sentido vulnerable en diferentes momentos de la vida. Es como volver a retraumatizar a la persona, quizás llevándola una y otra vez a estos momentos difíciles que, ¿para qué andar con cosas? Todos hemos tenido, ¿no? Sí. Oye, Dani, y dime. No, que para cerrar ese tema del dibujo, que me tocaron puro artistas de pacientes este año. Tengo otra paciente que igual hay una técnica, bueno, que quizás tú la conoces, que hay veces que, bueno, yo creo que sí, a todos en la universidad nos pasan esto de como ir haciendo este chequeo de los pensamientos, como ir viendo cuáles son las ideas positivas, cuáles son las negativas, y como que ponen la fecha, la situación, y cuál fue el pensamiento, la sensación y la conducta asociada. Entonces, claro, con algunas personas que son como más racionales, obsesivas, ese orden funciona, pero hay en ocasiones que no, y me tocó una paciente que no le hizo sentido esa forma, porque yo en realidad en la terapia como que más que nada propongo esa estrategia y ellos van decidiendo qué les hace sentido y cuál la utilizan y cuál no. Entonces apareció esto del dibujo y le dije, en vez de hacer este registro de tus ideas que son negativas, ¿por qué no las dibujas? Para sacarlas, porque ella sentía como que como que se le pegaban estas cosas, te fijas, estas ideas, y le generaban esta sensación física de desgaste, de presión en el pecho, de nudo en la garganta. Entonces dibuja nudo en la garganta, dibuja lo que sientes en tu cuerpo, y salían unos dibujos que parecían así grabados, así un poco terroríficos a veces, pero después ella se da cuenta y muéstraselo a otra persona, y las otras personas quedaban como impactadas y encontraban, oh, qué bueno tu dibujo. Entonces, y ella era la única que sabía que ella había puesto en el papel todo lo negativo que ella sentía, pero se daba cuenta que eso podía transformarlo en arte para otras personas. Y ya dejaba de ser tan negativo. Entonces eso hacía que físicamente sintiera menos la presión, menos el nudo en la garganta, y que se transformó, como que lo sacaba afuera. Y por medio del arte empezó a hacer como un book de sus dibujos, y después ya los miraba y ya no era ver su nudo en la garganta, sino que era ver una obra de arte. ¿Te fijas? Entonces como que lo transformó. Y eso igual ha funcionado bien en ella. Sí, y qué bonito eso cuando el arte igual se convierte como en una herramienta para uno transformar las vivencias internas, como resignificarla. Acá están diciendo que buena idea terapéutica, sí, yo creo que... Vale.
es súper importante que sí, nosotros tenemos una formación, aprendemos como del libro, pero finalmente hay que buscarle el lado, como, como se dice, buscarle el lado a la idea. Y bueno, gracias por compartir eso. A mí igual me ha pasado, un pequeño paréntesis, a mí igual me ha pasado que esto como del cuadro así, como el dato duro, sí, tampoco me funciona mucho. ¿Qué decir? Tampoco me funciona mucho. Creo que una persona me ha funcionado. Y Dani, ya, ahora sí pasando a otro tema distinto. ¿Tú qué diferencias notas con las personas que incluyen la actividad física en su vida o la actividad física y o artística en su vida? Ya sea porque lo hacen desde siempre o porque a lo mejor yendo a terapia contigo empezaron a darse cuenta que a través de ahí podían encontrar un camino. ¿Qué diferencias empezaste tú a notar? Esa comparación la hice en algún minuto porque hay pacientes bien resistentes a hacer esos cambios, como incluir ciertas actividades distintas dentro de su rutina que pueden ayudar como a soltar. Y a esos pacientes se los planteaba como buscar un mecanismo o una estrategia, como hablábamos al principio, para poder como liberar tensión, que fuera distinto a meterme, no sé, en el celular o hacer este cambio de foco como mental y ver televisión, porque en realidad la televisión de repente puedes escoger cosas que no te ayudan mucho a relajar y a soltar. Entonces, ¿cómo buscar conexión? Contigo mismo o contigo misma, ¿cierto? Y también conectarte con lo que hay a tu alrededor, como empezar a ver más allá. Tuve pacientes muy resistentes, por ejemplo, a cosas tan simples como sentarse afuera a leer un libro para poder tomar sol. Y explicándoles de repente, o sea, explicándoles en realidad que la vitamina E es importante, que se adquiere con el sol, entonces que es importante tomar un poco de sol, no, es que no puedo caminar. Sí, pero por mientras que no puedes salir de tu casa, puedes estar afuera y había una resistencia a buscar, a poder cambiar el foco o la perspectiva de cómo ellos veían las estrategias de mejora. Dani, perdona que te interrumpa, pero para no cortarte la idea, ¿y cómo lograbas tú entrar en esa resistencia? ¿De qué manera lograbas como ahí generar la Dando duda? ejemplos. Hablamos hoy día por teléfono de los ejemplos y dándole ejemplos de otros pacientes, obviamente sin no dar el nombre, donde yo vi esos resultados y también de repente poniéndome a mí de ejemplo, como exponiéndome un poco como terapeuta en el sentido, porque siempre les planteo en la primera sesión a mis pacientes que para mí soy del enfoque más humanista, entonces para mí la relación es más horizontal que vertical entre paciente y terapeuta. Entonces, donde siempre les planteo que estamos dos expertos, la persona que es experta en lo que trae en su vida, porque obviamente yo no tendría trabajo ni podría conversar de lo que le pasa a la persona si no está enfrente, y yo que puedo tener teoría, puedo haber escuchado a otros pacientes, como que a raíz de esas historias puedo ir ayudando a la persona a encontrar el camino en realidad o la respuesta que está buscando, que de alguna manera la tiene pero no la está viendo. Entonces siempre les planteo de esa manera y como que mi recurso para poder quebrar un poco esta como resistencia es volver a repetir ese discurso donde se da cuenta que en realidad la responsabilidad está en ellos y no en mí. O sea, si yo no genero el cambio, en realidad no importa si el psicólogo es bueno o malo, si yo no lo quiero hacer, no me va a resultar y el psicólogo para mí va a ser malo, por ejemplo, en ese momento. La terapia no me funcionó. Pero, ¿qué cosas hice yo? Me motivé al cambio, quise hacerlo, era el minuto. También les planteo eso, porque hay muchas veces que no voy a psicólogo, no porque no me gustan los psicólogos, sino porque no era el minuto. Muchas veces he tenido pacientes, me llega mucho tema como de abuso sexual en la infancia, pero son adultos y lo tratan en la adultez, y se culpa mucho por, no sé, que esto pasó cuando tenían, no sé, 10 años y tengo una persona de 59, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Por qué no vine al psicólogo antes? Si se me hubiera pasado todo este dolor mucho antes, me dicen los pacientes. Es que no era el minuto, entonces van entendiendo que las personas tenemos procesos y cuando estamos preparados para esos procesos, era el minuto, entonces era a esa edad, en ese minuto, a esa hora donde ya tenía que iniciar ese proceso. Adelantarlo quizá
o sea, analizar el pasado lo único que va a hacer es generar más ansiedad de por qué no lo hice y empezar como círculo espiral culposo de por qué no lo hice antes. Entonces es como sacarlo, porque eso va a angustiar a la persona obviamente y traerlo al presente, como también trabajo mucho con eso del presente, de ahora, de vivir el ahora, no estar siempre lamentando el pasado de lo que hice mal o la decisión que tomé que no era la que tendría que haber tomado y los resultados de esa decisión, o adelantarme en el futuro así mucho más allá y planificar toda la vida. Tengo una adolescente que planifica casi hasta los 40 años y tiene 14. Entonces, obviamente va a estar estresada pensando en qué va a pasar en 30 años más, ¿te fijas? Entonces, es como traerlos al aquí, a la hora, al presente y a la conexión con lo que están viviendo en el momento, para que puedan hacer algo con eso que están viviendo ahora. Eso más que nada para ir rompiendo. Y ahí se va rompiendo, con algunos se puede, con otros no me ha resultado tan fácil y ahí está más la resistencia. Pues ahí buscando, en realidad las estrategias que utilizo son más como de conversación, de mostrarles, de señalarles ejemplos, cuando yo los veo que están muy rígidos, les digo ya, tenemos que hacer todo lo contrario, flexibilizamos la mente, entonces les mando ejercicios de meditación, les mando ejercicios de respiración, entonces vamos más lento, pero de alguna manera se dan cuenta, sabes que nunca pensé que esto me iba a servir, yo pensé que la meditación era meditar 3 horas y tener la mente en blanco, entonces que también está como esa idea mal concebida de que para meditar tengo que contar con mucho tiempo y lo tengo que hacer como por 3 horas y tengo que poner la mente en blanco y entonces de alguna manera como exacto, una cosa así, así que monje, claro. Entonces eso me ha ayudado con los pacientes más como rígidos mentalmente para que ellos puedan ir flexibilizando y buscar otras alternativas a lo que ya habían probado. Entonces yo digo, por algo llegaste a terapia, porque es algo que nunca habías probado, por lo que significa que quieres probar cosas nuevas. Entonces me dice, ya bueno, sí, en realidad sí. Un poco también utilizando lo que me pasó a mí, como dices tú, como en casa de Cuchillo Palo, que yo decía, me resistía a esto que yo sabía que en realidad me servía. De alguna manera todos sabemos qué cosas nos sirven y nos resuenan, pero a veces no queremos escucharlas o no queremos, o no es el minuto, o sentimos que no tenemos tiempo, ¿te fijas? Entonces hay que ir buscando ahí el ajuste. Sí, y bueno, sí, yo creo que yéndome un poco bien lejos del tema, las personas muchas veces le tenemos miedo al fracaso y se habla mucho acerca del miedo al fracaso, pero las personas también, y aparece muchas veces, le tenemos miedo al éxito. También, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que nos hace bien y aún así no lo hacemos. Y muchas veces eso también es interesante de mirar ahí, como cuál es ese miedo que nos genera la idea de hacer algo y que nos salga bien. Porque independiente de todo, uno dice, pero ¿cómo? Miedo al éxito, si todo el mundo quizás quiere ser exitoso, entendiendo lo que para cada uno sea el éxito, pero el éxito también implica salir de la zona de confort, implica también salir del lugar conocido y eso puede generar mucho miedo. Entonces, como dices tú, a veces la gente sabe lo que necesita, sabe lo que tiene que hacer, pero si uno no lo está haciendo, también puede ser algo por ahí. Eso era un pequeño paréntesis. Y lo segundo es esto que tú dices ya. Entramos en esta idea que estaba como un poco difícil, media resistente al inicio. ¿Y qué empieza a pasar después? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué pasa después? Yo me quedo como de repente con las frases que me dicen los pacientes. Por ejemplo, una paciente me dijo fue como que tuviera una venda y me sacaron la venda. Como que, ¿por qué o esta pregunta como, ¿por qué me demoré tanto si era tan fácil? Había que hacer como un movimiento de una pieza y todo cambiaba a mi alrededor. Entonces, y hay lo que yo he visto igual físicamente, cuando se rompe esta resistencia, como cambios a nivel como de la musculatura facial, como personas que estaban súper con el ceño fruncido, tensa la musculatura de la cara, porque bueno, ahora los miro mucho más de cerca porque estoy en la pantalla, ¿cierto? Y se nota mucho cómo se va relajando la cara y la forma de respirar también, como cuando se genera ese como soltar o cuando hay una integración y una acomodación así mentalmente de algo como que le decimos en psicología insight, ¿cierto? De algo de que ellos sabían, ¿cierto? Pero como que lo trajeron a la mente más consciente.
y se dieron cuenta, oh, esto era lo que yo necesitaba, voy a ir por este camino y hay como ya sé por dónde ir, entonces como que hay un encauce. Entonces, yo me quedo como con esas frases y a veces también les pregunto a mi paciente, ¿puedo ocupar tu frase? Que es súper buena, me dicen que sí. Así que, sí, anónimo, sí, pero para mostrarle a otros que hay más personas que han pasado por cosas similares, que yo creo que es súper potente, y el trabajo de grupo, que lo hice antes cuando se podía, antes de la pandemia, creo que es uno de los trabajos más bonitos y súper potente de cómo las personas pueden darse cuenta de que hay personas de la misma edad quizás que están pasando por cosas muy similares y las estrategias que ocupan o cómo han enfrentado las cosas son distintas y se pueden ir aportando los unos a otros y se genera una red súper rica de cómo yo colaboro con el otro y también está esa empatía de que tú me entiendes porque estás viviendo algo muy parecido a mí. Eso es súper potente, yo tengo como ganas de hacer eso con adolescentes, como que creo que funcionaría mucho mejor que la terapia individual, porque siempre dicen, no, siempre está como ese mito como que los adolescentes tienen su mala junta y toman fuerzas así como para hacer cosas de riesgo, pero también está el otro lado, pues, donde ellos pueden estar juntos y como conversar sus vivencias, porque yo con los pacientes que he tenido se ha repetido mucho esto de como no encontrarle un sentido entretenido a la vida. Y son personas que no se conocen, o sea, no están ni en el mismo colegio, pero tienen edades parecidas, pero está esta sensación de como, ¿qué hacer si la vida es tan fome? Es como el celular, las redes sociales, y como, ¿qué más hago? Y acá en Arauco se ve mucho también el tema porque no hay nada más que hacer. No hay escuelas de danza, están las escuelas o los talleres que cada colegio tiene, pero no hay cosas donde ellos puedan ir explorando para qué son buenos. Talleres de cívica, talleres de oratoria, talleres de, no sé, de debate, porque tienen mucho que decir, pero se han como silenciado en que como que tienen que solamente estudiar y como que en la etapa de la adolescencia se estudia solamente, pero es una etapa súper importante de generación de identidad donde es el minuto donde yo tengo que ir probando de todo para ir decidiendo por dónde ir o qué estrategia me sirve, qué cosa me gusta, y siento que en grupo podría ser como súper potente lo que se podría generar. Sí, y porque es súper importante también, porque cuando uno está en estos días oscuros, no me gusta usar como la palabra con depresión, con ansiedad, como no ir a tirarle como el rótulo, pero sí cuando uno está en estos malos momentos de la vida, uno tiende al aislamiento. Y sea cual sea la situación, parece que ese es como un denominador común, esto de irse hacia adentro, de quedarse solo, y eso también te lleva a perder el foco, a perder un poco el contacto con lo que está pasando al lado, y a uno se le olvida esto que es tan obvio de repente, que es que a uno no es al único que le está pasando eso. Y claro, sí, en ese sentido, trabajar con grupos es tremenda estrategia y desde ahí me voy a ir deslizando suavemente al tema de la danza, porque sí, o sea, en este momento estamos en pandemia, muchos espacios están cerrados, muchos espacios lamentablemente están cerrados y quizás de forma definitiva, muchos sostenedores que no pudieron seguir sosteniendo, arriendo. Entonces, bueno, con eso en mente no sabemos cómo va a ser la realidad post pandemia. Si es que esa es una realidad cercana o no, no sé. Yo a veces me confundo ahí, como que no sé tampoco, viendo el aislamiento. Pero sí, la danza, lo conversábamos con Bastián la semana pasada, además de ser una práctica física, es una práctica social. Y es una tremenda herramienta potente para periodos como este, en el que, chuta, necesitamos estar bien desde nuestra salud, desde nuestro sistema inmunológico fortalecido, para lo cual las actividades físicas son tremendo aporte. Pero por otro lado, hemos sentido el peso de estar encerrados, quizás con menos instancias de encuentro, no sé, ya no está la disco, por ponerte un montón de ejemplos, ya no están las clases de danza, entonces hay menos espacios de encuentro y familias que, mi misma familia, nos hemos juntado una vez en un año
Y en ese sentido la danza es como un cruce de ambas cosas, así lo vi yo en un momento, es un cruce de práctica física y además es una instancia social. ¿Tú por qué crees que la danza en particular es tan beneficiosa, Dani? Yo creo que, bueno, opino igual que tú eso del cruce, pero también le agregaría que también, aparte de lo social, también es un tema de conexión interna. Por lo menos para mí, cuando uno baila, puedes hacerlo, claro, en tu grupo, donde se genera como un ambiente igual como de colaboración, de apoyo, de risa, ¿cierto? Como de una cosa como de distensión, que ayuda y alegra, obviamente, y te aporta. Pero también está como esa conexión de lo que hablábamos al principio, cómo me voy empezando a conectar con mi cuerpo, cómo me doy cuenta de quizás una dolencia que tenía en cierta parte de mi cuerpo, que no la sentía o que la tenía como olvidada, o cómo se va soltando la presión que tenía en el pecho, quizás que puede ser angustia o estrés, y con estas prácticas o este salvavidas, ¿cierto? De estas actividades que puede ser la danza o puede ser otra actividad que a la persona le resuene, va ayudando a sacar y va como a limpiar internamente. Entonces, como individual, yo creo que sirve mucho para conectarte, para poder como escucharte internamente respecto a como lo que te está pasando. También, que lo vi con una paciente, como a volver a mirarte y a volver a como a valorarte. Lo que te contaba por teléfono, que mi paciente encontraba todo mal de ella, y dije, ya, bailemos. A mí me resuena, ¿te gusta bailar? Sí, a mí me gusta bailar. Ya hagamos así como no va a ser sesión, le dije, porque como era una prueba, le dije, no va a ser sesión, va a ser como una junta donde vamos a bailar. Y cuando vio que ella podía mover su brazo y su brazo se movía como serpiente, encontró que su brazo sí era lindo. Tenía obviamente problemas de autoestima y se empezó a dar cuenta que tenía que conectarse más con su cuerpo. Entonces, fuimos dos, no fue grupal, pero ella empezó como a explorar más desde ahí, desde esa instancia. Entonces, por eso digo que a nivel individual creo que puede ser súper potente en cómo uno empieza como a mirarse a sí misma. Y también, por otro lado, el tema como social, que también es potente, y bueno, a nivel como actual, donde tenemos que vernos como todas por la camarita, ¿cierto? Igual es como, claro, uno puede tener miedo de que es nuevo y cómo voy a ver por la cámara y cómo va a ser esta clase online, cómo la voy a recibir yo, ¿cierto? Por medio de una pantalla. Y en realidad, en mi experiencia, yo encontré que fue súper provechosa la instancia. Yo sé que quizás para ti es más demandante, porque es como te deben preguntar, o tú tienes harto como acceso a que nosotras te vayamos preguntando si tenemos dudas. Entonces yo sé que es el doble de trabajo para los profes de danza o de cualquier actividad, de ir chequeando que también no vaya a ocurrir, por ejemplo, una lesión. Si yo hago clase online, por ejemplo, de actividad física, no sé, de pilates, de yoga, obviamente el profesor va a tener que estar mucho más atento para que no ocurra una lesión, a diferencia si yo tengo a la persona ahí enfrente. Entonces, también es un desafío enorme para los docentes de distintas actividades, ¿cierto? Físicas, deportivas o lo que sea. Yo creo que ha sido un gran desafío igual. Dani, bueno, acá te quiero preguntar un poco acerca de ti, porque sí, el tema de las clases en línea ha sido polémico, hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Ha sido polémico porque hay gente que resiente el tema y hay otra gente a la que le gusta. Por ejemplo, tú eres de Arauco, que para quienes no son de acá, está a 1 hora de Conce, pero 1 hora entre comillas, porque está ahí como todo este tema de la celulosa Arauco, entonces a veces hay camiones, no es como, es un camino con hartas curvas, a veces con niebla, entonces es 1 hora como en condiciones súper ideales, y muchas veces no es tan fácil como pescar un vehículo o tomar un bus y venirse para Conce y cumplir con lo que son las exigencias de un curso de danza presencial. Entonces a ti, y al igual a muchas personas, o sea, en el grupo en el que estás tú, en el de Tribal Fusión e Iniciación, hay personas que son de Arica, hay personas que son de Chiloé, donde no es que no haya nada, pero obviamente el acceso está mucho más restringido, y hay muchos lugares en Chile donde los estilos de danza, particularmente la danza que hacemos nosotras, que es danza del vientre, tribal, fusión, súper específico,
no llegan. Entonces, esta ha sido tremenda oportunidad para las personas que han logrado darse cuenta como ahora es la mía y ahora puedo empezar a estudiar y te ha abierto un montón de puertas. Entonces, para eso fue necesario hacer un cambio de la mentalidad, porque lo conversábamos ayer, o sea, ayer, la semana pasada con Bastián, las personas que dijeron, no, es que yo no voy a practicar hasta que pase todo esto, esas personas hoy día llevan prácticamente un año sin bailar, o llevan prácticamente un año sin hacer estas actividades que hoy día son tan necesarias. Entonces, cuéntanos un poquito cómo lo hiciste tú, Dani, para poder empezar a bailar desde tu casa. Fue como una escucha interna, en realidad fue como, ya basta, tengo que hacer algo. Y si está esta opción, ¿por qué como centrarme como que lata que no puedo ir a Concepción, que lata que no esté en las clases abiertas? Ahora la oportunidad está mucho más fácil para mí acceder, como decías tú, de repente no es fácil, de repente no puedo calzar los tiempos, también es un camino difícil, las clases no son tan temprano, claro, en el verano ideal, pero en el invierno, que el camino, el clima en la octava región es complicado, ¿cierto? El camino con curvas, la lluvia, qué sé yo, también eso era algo que a mí me evitaba decir como ya voy a tomar las clases presenciales, pero lo vi como una oportunidad. Lo que pasa es que no lo tomé antes porque estaba perdida, pero cuando ya me empecé a conectar conmigo fue como decir, ya, sí, esta es una oportunidad porque no se va a presentar quizás de nuevo y dentro de todo lo malo, como que traté de tomar esa visión en general de la pandemia. Dentro de todo lo negativo que puede ser estar encerrado, hay que cuidarse, ¿cierto? La distancia social, qué sé yo, la mascarilla, puedo hacerlo aquí, está aquí a mi alcance. Puedo conectarme, apretar un botón y tener la clase. Si igual estaba bailando de repente sola frente al espejo, mejor aprendo o sigo aprendiendo con una persona que sepa y que me enseñe. Entonces fue como esa mi motivación. Y claro, obviamente si hay clases presenciales y puedo ir, que tú hiciste una clase presencial y justo nosotros nos pusieron en cuarentena, así que no pude ir. Así que fue como en diciembre, creo. Ah, sí, pero ahí yo tenía la intención de ir y ya, y nos pusieron en cuarentena, así que no pudimos salir, no pude salir de acá. Pero claro, voy a tener porque yo creo, como decías tú, como que estas clases online igual llegaron para quedarse, como que ya van a ser va a ser una mixtura entre presencial y online, entonces también va a estar este acceso para personas que quieren, por ejemplo, optar por este estilo de danza que es súper específico, que no todo el mundo lo practica, que no todo el mundo lo enseña en Chile. Como dices tú, personas de Arica, de Chiloé, de distintas partes del mundo tienen esto, la oportunidad ahora, y quizás sin la pandemia no se hubiera dado esta instancia. Entonces es súper rico también aprovechar y ver quizás estas cosas positivas dentro de todos los cambios que hemos vivido. Entonces esa fue como mi motivación. ¿Y qué cosa descubriste tú que te permitió pasar de ver el lado que tú veías de la moneda a ver el otro lado de la moneda? Porque en el fondo, cuando uno piensa en clase en línea, uno al principio veía puras restricciones, y de repente, ¡pum!, tú dijiste, no, esto es una oportunidad. ¿Qué cambió? La necesidad de conectarme, yo creo. Fue algo como súper personal. Fue como, tengo que hacerlo porque, y lo que te decía respecto a mis pacientes, como, estoy dando cátedra de una cosa que no estoy haciendo. Entonces, tengo que hacerlo. Entonces, fue como una incongruencia que me movió, me sacudió y dije, ya, tengo que hacerlo. Así que fueron esas dos cosas, tanto como un tema como a nivel como personal respecto a cómo yo estaba ejerciendo mi profesión, que claro, de la boca para afuera suena súper bien, pero yo tengo que hacerlo igual, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo voy a resonar bien o me va a resonar bien la terapia si no lo estoy haciendo yo conmigo misma? Entonces, le estoy dando una fórmula a los pacientes que en realidad yo no hago, entonces tengo que probarla también para poder hacerlo. Exacto. Sí, y qué importante todo esto que dices, como esto de ver la crisis y la oportunidad, porque pensando en la crisis, yo pienso un poco en el otro lado, en el lado en el que estoy yo, muchas personas, muchos profes de danza el año pasado quedaron sin trabajo, y eso es terrible, pero viéndole el lado positivo, esas mismas personas que de pronto empezaron a ver una oportunidad en lo online, están súper dispuestas, o sea, esta persona que está tomando clases online al otro lado y que a lo mejor tiene miedos, preocupaciones acerca de que a lo mejor no va a estar recibiendo lo que espera, sepan que también del otro lado hay una persona que está
deseosa de trabajar, deseosa de enseñar y de tener estudiantes y bueno, entonces también es un sistema que ha funcionado y nos ha abierto como el mundo a ambas personas. Entonces, bueno, hemos tenido una conversación como re interesante. La Dani, bueno, tú igual en tu familia, al igual que muchas personas, vives con gente. ¿Cómo, para terminar, cómo se las arreglaron cómo se las arreglaron para que tú pudieras tomar clases? Muchas personas igual dicen, no, pero es que yo en mi casa no puedo, es que no tengo el espacio. Y es verdad muchas veces, no está tan disponible. ¿Tú cómo lo hiciste? Bueno, tengo mi espacio como donde hago la terapia, cuando hago terapia online, y ese mismo espacio lo utilizo para hacer el tema de la danza. ¿Se escucha bien o no? Sí. Ah, ya. Y bueno, también, por ejemplo, cuando teníamos que grabarnos y todo, yo tengo un hijo grande, tiene 17, así que él, pobrecito, fue víctima de ser mi camarógrafo, ayudándome, pero él se mataba la risa, me decía, ¿para qué te grabas tanto? Grábate nomás, te fijas, pero era como para involucrarlo igual en la actividad que yo estaba haciendo y él le gustaba, pues, así que se reía de mí, sí, se burlaba, pero pero bien, y como que estoy en mi pieza, cierro la puerta y hasta ahora digo que estoy en clase y tenía que pedirle, porque acá no tenemos súper mala señal en el campo, tenía que pedir a todos, como todos conéctense al wifi porque yo lo necesito para mí en ese momento. Así que todos Sí, se conectaban para tener la señal. sí, sabes que yo me he dado cuenta que a veces parece un obstáculo, como estas cosas, gente que a mí me pasaba que de repente gente me decía, no, es que yo no puedo tomar clases en línea porque tengo un mueble que me estorba. Y cómo de repente la gente en estos reveses empezaron a ver oportunidad, y en particular la gente que hizo alianzas con la familia para poder, por ejemplo, tomar terapia. A mí igual me ha pasado en mi experiencia haciendo terapia, que la gente le dice, no sé, a la familia vayan a dar una vuelta porque las paredes son delgadas, entonces se escucha todo y no. Y cómo las personas logran hacer estas alianzas con la familia. Una chica del intensivo de Elementa que estaba aquí conectada, no sé si está, pero se hizo como un estudio de cine adentro de la casa y tenía al marido ahí corcheteándole las paredes con tela, y tenía a la hija grabando y a la otra hija como maquillándola. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir también que hay redes de apoyo dentro de tu casa, eh, todo se hace como mucho más llevadero, y de hecho eso mismo, que no es nada, es como ponerte de acuerdo, para muchas familias también es como súper terapéutico, es como la primera vez que tuvimos que entre todos ponernos de acuerdo para que una persona alcanzara un objetivo, por ejemplo. Necesitamos que tal persona tome terapia, entonces, ¿cómo entre todos nos organizamos para que esa persona esté mejor? Tal persona necesita tomar sus clases de danza, entonces, ¿cómo todos nos organizamos una hora para que esa persona pueda tomar su... Y al final eso se agradece tanto, se agradece como que uno los empieza a querer de otra forma. Me he dado cuenta yo. Bueno, a mi hijo igual le pasó porque con las clases online él tenía de repente clase de educación física donde tenían que armar como un set y grabarse para mandar los ejercicios, entonces de alguna manera también él lo hizo antes que yo y cuando me pasó a mí él mismo me daba tips, tú tienes que correr esto para acá, como que ya se sabía las dimensiones porque él ya lo había practicado y ya se había grabado, entonces también todos sacrificamos ciertas cosas, como te digo, donde hay que hacer silencio en este momento porque Gonzalo está en prueba, qué sé yo. No, para cerrar ese tema que también a mi hijo le pasó, o sea, antes de que todos tuvieran que colaborar conmigo para el tema de mis clases, nosotros colaboramos con él para las clases suyas del tema del colegio, donde tenían que hacer actividades, obras o cosas que tenían que grabarse o experimentos, entonces a veces yo era la camarógrafa, otras veces mi mamá lo ayudaba, ¿te fijas? Entonces todos fuimos como apoyándonos
en esos temas, o de repente también, no sé, mi mamá necesitaba conectarse y no tenía idea cómo conectarse por WhatsApp, por videollamada también, yo le prestaba mi set, ponía el celular en en el trípode que tengo para poder hablar sin tener el celular con las manos, ¿cierto? Y fue como lo que dices tú, como ver que se pueden generar esos apoyos que quizás antes como que nunca los habíamos visto, y son cosas súper pequeñas, pero que pueden significar mucho para la vida de cada uno. Sí, súper. Oye, Dani, para ir cerrando ya, tú, ¿qué le dirías bueno, a las personas que se están sintiendo quizá en este periodo solos, ansiosos, deprimidos, estresados? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Dos cosas, dos cosas. Una que por lo que he visto en las personas o los pacientes que he tenido, adolescentes con mucha sensación como de soledad, depresión, ¿cierto? Eh, que también hay veces que uno tiene que aprender a estar solo y de repente darse cuenta que uno no está solo porque está con uno mismo, así que nunca en realidad está solo. Suena como medio extraño entenderlo, pero cuando tú haces cosas como por ejemplo la danza, te das cuenta que bailando sola te sientes súper acompañada igual, o dibujando, o creando, o haciendo lo que a ti te resuene, puedes estar sola, físicamente sola, pero no sentirte sola, que es distinto. Y no darle ese gran poder a la palabra soledad o depresión, que casi que los personificamos como que fueran entes vivientes, y son situaciones que pasamos en la vida y que pueden pasar, no necesariamente van a estar ahí como de la mano tuya por toda la vida. Entonces, es como eso por un lado, y motivarse a buscar los cambios, que obviamente dan miedo, lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Que todo el cambio da miedo, ya sea como por el miedo al fracaso o por el miedo a generar un cambio, porque voy a generar un cambio hacia el éxito, por ejemplo, y nunca lo he vivido, entonces eso ya es diferente y me da miedo porque es nuevo. Atreverse, porque bueno, en realidad la mente, el cerebro de repente puede ser un poco como traicionero en el sentido que trata de hacer lo que es conocido. Y no es porque sea malo con nosotros que no quiere ayudarnos a hacer algo nuevo, sino que ahí ya tiene que ver un tema con la intención y la voluntad, que ya tiene que ver con otra cosa. Entonces, como el atreverse y probar que ese cambio no necesariamente te va a generar algo negativo. Y también respecto al tema del fracaso, que muchas veces llegan a terapia como ya fracasados a la terapia, como esto no sé para qué vengo si no me va a resultar, ver que en realidad el error, y siempre yo les digo a mis pacientes, sobre todo a los adolescentes, es como cuando en matemática te va mal, hiciste un ejercicio mal y lo corregiste, ese ejercicio nunca más se te olvidó en la vida. Entonces, del error, las cosas que tú te equivocas o las fallas en realidad son grandes aprendizajes, que son cosas que no se olvidan en la vida, más que cosas de las que yo llego y aprendo fácilmente. Esas cosas es como materia pasada, materia olvidada, pero las cosas de las que yo fallé o yo sentí que erré demasiado, cuando las corrijo, se me quedan para siempre como un aprendizaje en la vida. Así que y eso les resuena mucho cuando les doy sobre todo el ejemplo de matemática, que como que casi todos sufren por matemática, se les resuena mucho a los pacientes adolescentes. Bueno, entonces, para cerrar, voy a cerrar yo sola. Los dejo súper invitados a que se sumen a todas estas actividades que vamos a estar haciendo y que van a ser gratuitas. Ahí la Dani lo está logrando, creo. Y bueno, la Dani igual quería que nos contara un poco acerca de un emprendimiento que ella tiene, en el que ella este año pandémico logra independizarse y romper las cadenas, y eso también implica generar un trabajo a su manera. Ahí está la Dani. Así que estoy contando un poquito acerca de este emprendimiento tuyo. ¿Quieres contar eso ¿Ahí me para cerrar? escuchas? Sí, sí, sí. Así que bueno, la Dani tiene un emprendimiento que es una consultora donde ella está trabajando acerca de todos estos temas. Lo vamos a dejar en las historias de Instagram para que puedan seguirla, para que puedan conocerla. Obviamente la Dani también es terapeuta. Si en algún momento quieren, les hizo sentido, les gusta la manera en que trabaja la Dani, contáctenla. Pueden contactarme a mí también si es que quieren. eh, para todo lo que es psicoterapia. Sí, ahí sí. Ah,
Querida hermosa, estaba haciendo la parte de la publicidad. Ay, Ya para eso, para decir que tus redes van a quedar disponibles en las historias de Muladara. Si es que te quieren contactar también para todo lo que sea. Y contar ahí, porque está conectado, parece, Bernardo Villagra, que es mi pololo, y con él es prevencionista de riesgo, y creamos esta consultora en julio, es nuevita, nació recién el año pasado, y bueno, la idea es como empezar a hacer cosas más generales en la psicología, hemos trabajado más general en la prevención por los temas del COVID, ¿cierto? Pero la idea es empezar ya a explorar un poquito el tema del autocuidado, el tema de talleres, y ahí tuve cosas interesantes para que estén atentos a las redes, ¿cierto? Nosotros tenemos Instagram y una página de Facebook de Fiducia Consultores Chile. Se llama nuestra página y Fiducia viene del latín confianza, entonces ahí está como el rollo de la consultora. súper, Dani, lo vamos a dejar en las redes sociales, ahí para que la gente te pueda seguir, te puedan conocer. Fue una conversación que a mí en ciertos momentos como que me emocionó mucho, me sentí como súper inspirada por ti, por tu trabajo, por la manera que tienes de abordar al ser humano en toda su complejidad. Así que nada, darte las gracias, hacer el cierre y retar a la Carla que está ahí, que se sumó al final. Pero no sería mi Carla Victoria si no hubiese hecho eso. Así que, bueno, eso. Bueno, Un fuerte abrazo. por considerarme para esta entrevista, para conversar de estos temas que son súper relevantes, que a veces no se le da la importancia como decíamos al principio, pero qué bueno que tú generes espacios como estos donde hablemos como de cosas profundas, del bienestar, de la salud mental, que son los grandes temas, creo yo, de la sociedad y trabajando desde ahí yo creo que se pueden lograr muchos cambios a nivel conductual, a nivel de relaciones. Yo creo que sí se puede hacer, pero también hay que como mirar esa área, la salud mental y darle la importancia que se merece. A veces está un poco relegada nuestro trabajo también, así que bueno que de alguna manera, como decías tú, darle como esa mirada positiva a la pandemia, que vean que en realidad esto es necesario, no por como que estemos felices que toda la gente se sienta mal, sino que yo veo que más que se sientan mal es como un despertar donde me conecto conmigo mismo y empiezo a buscar respuestas dentro de mí y a veces no las logro encontrar y para eso consulta un psicólogo o una psicóloga. Es como más que estar enfermo o enferma. Súper. Así que Sí. gracias por el espacio. Gaby, igual no sé si estaba conectado a mi pololo, así que le mando un beso, que siempre me apoya en todo. Sí, sí, gracias a ti y desmitifiquemos la ida al psicólogo. Ya no es para la gente loca ni para la gente enferma, es para toda la gente que de repente necesitan un poquito de ayuda extra, nada más. Así que muchas gracias, Dani, y gracias a todos. Dejamos esta transmisión hasta acá y nos vemos la próxima semana con nuestro último invitado, que va a estar ahí de sorpresa publicándose los próximos días en nuestras redes sociales. Así que un fuerte abrazo y estamos listas por hoy. Chao, chao. Chao.